eh, y creo que ahí deberían poder mirar la imagen que tengo proyectada. Segundo que... Eso. ¿Alguien me puede responder y me confirma si me está escuchando bien? Por favor. Profe, lo Sí, escucho. profe. Pero yo no los escucho a ustedes. Sé que me están escuchando, pero alguien diga cualquier cosa y yo lo escucho a ver si estoy escuchándolo bien. Buenos días. Sí, aquí lo estoy escuchando. Muy bien. Bueno, nos acercamos ya a la parte final del curso. Hoy vamos a hablar de macroevolución. Comenzamos con una imagen que es muy provocativa, la imagen de la laringe. Y esto tiene que ver fundamentalmente porque imagínese por un momento que todo lo que usted logra comunicándose con la gente a través de los sonidos que emite, todo lo que usted se imagina en el cerebro como un asunto íntimo de lo que usted piensa autónomamente, la única manera de expresarlo es a través de ese órgano que está allí. Eh, Algunos de ustedes cantan seguramente y muchos de nosotros somos cantantes en la ducha, pero esas expresiones de sensaciones y sentimientos se dan posible porque tenemos un órgano específico que nos permite modular el sonido. Y eso no evoluciona de un día para otro. Entonces, esa es la laringe, es un órgano complejo. Y yo quisiera preguntar brevemente, ¿hace cuántos millones de años tenemos un ancestro con laringe? ¿Alguien que nos pueda decir, más o menos? ¿Alguna idea? No estoy seguro si yo los estoy escuchando. Eliana, ¿tú estás en sala en este momento de pronto? Sí, señor. Nosotros lo escuchamos perfectamente. Ah, Creo que pero yo nadie no ha te estoy comentado. escuchando. Ese puede ser un segundo. Ok. De pronto hablar a ver si te escucho. ¿Aló, aló? Sí, ahí sí te ¿Sí? escucho bien, sí. Ok. Pues yo tampoco Bueno. estaba escuchando a los compañeros, a los estudiantes hablar. Creo que Bueno, ninguno bueno. había comentado nada. Ok, perfecto. Bueno, gracias, Eliana, muy amable. Bueno, entonces es una buena pregunta. Si alguien de pronto tiene una respuesta o quiere intentar darla, pues estaremos pendientes de eso. Profe, ¿me escuchan? Sí, Juan Pablo, te escucho. Pues yo tengo entendido que el lenguaje se desarrolló por la aparición de un huesito, ¿no? El yoides en la garganta, que es donde se anclan los músculos de la lengua y de la garganta. Entonces, si está relacionado con ese huesito, pues acabo de encontrar que es aproximadamente 300.000 años, porque lo tiene tanto el Homo sapiens como el Neandertal. Entonces, en un momento en que los dos, me imagino que compartieron, no sé, un ancestro en común. Entonces es más o menos 300.000 años según lo que acabo de leer, profe. Ok, bueno, pero entonces, digamos, desde la perspectiva de que estás hablando de
evolución de ese huesecillo que está allí, yo no estoy seguro que sea solo 300.000 años. 300.000 años. Bueno, primero porque los neandertales y los humanos comparten un ancestro común, pero esa no es la fecha. 300.000 años no es la fecha aproximada o la datación aproximada de ese ancestro común. Y segundo, porque yo creo que ese huesecillo del que estamos hablando, pues evolucionó mucho antes, ¿no? Pero entonces dejemos eso en pausa un momento y ya volvemos a eso. Vamos a darle paso, digamos, como a la parte conceptual y luego regresamos a esa parte. En este curso, desde el principio, hemos hablado de la mutación, de las tasas de mutación. Dijimos que las tasas de mutación en un genoma pueden ir en unidades que corresponden con sustituciones por loci, por generación, por ejemplo. Y siempre he tratado de mostrar que esas tasas de evolución, las tasas de mutación son muy importantes. De hecho, hicimos una derivación cuantitativa y cualitativa muy fácil de entender para comprender la idea de la evolución neutral de acuerdo con Moto Kimura. Y cuando se deriva todo eso, la evolución de una población no depende de su tamaño poblacional, sino que depende de la tasa de mutación. Entonces, las tasas de mutaciones son importantes y nos ayudan a tener una percepción sobre a qué velocidad están evolucionando los atributos. Y usted se puede imaginar atributos desde la aparición de apéndices, la aparición de una arquitectura quirídea, la aparición de orejas en los animales. Todas esas cosas son susceptibles de mirar la tasa de evolución de ellas. Vamos a retomar el concepto que empezamos ayer sobre conservatismo filogenético y cambio, y vamos a plantear unos conceptos sobre la evolución como novedad, las tendencias, la predictibilidad y la idea de progreso como conceptos que usted debe llevarse. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de las tasas de evolución. Las tasas de evolución se refieren a que nosotros podemos mirar una serie de atributos o caracteres, mirar la línea de tiempo en las que están datadas esos caracteres, y nosotros podemos mirar qué cambios han ocurrido y dividirlo entre unidades de tiempo, y eso nos da la tasa de evolución fundamentalmente. Entonces, cuando hablamos de macroevolución, nos referimos a la evolución de taxa o clados que están por encima del nivel de especie. Esa es, digamos, una aproximación adicional para la definición de macroevolución. Y son los patrones que han evolucionado, son los patrones en los organismos vivos que se han desarrollado en lo que nosotros llamamos tiempo evolutivo. Tiempo evolutivo es el tiempo donde usted puede observar cambios en las frecuencias alélicas o cambios en los atributos fenotípicos y genotípicos de niveles de taxonomía superiores a las especies. Muchos de estos patrones que se han desarrollado en las formas vivas son revelados por los estudios paleontológicos y filogenéticos, porque estos estudios paleontológicos y filogenéticos usualmente están enfrentados a escalas de tiempo que coinciden con patrones geológicos muy claros. Entonces estamos hablando en términos de unidades de millones, decenas o cientos de millones de años donde han sucedido estos eventos en la naturaleza sobre los organismos que la habitan o la habitaron. Y lo que hacen los biólogos que trabajan en biología evolutiva es tratar de buscar explicaciones en la información genética y en los procesos ecológicos de las formas vivas, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos hablando de estos grupos por encima de especie. Y
emerge una pregunta muy sencilla y es, ¿qué tan rápido sucede que una característica novedosa aparezca o emerja en las poblaciones y cuáles son las tendencias más importantes que muestra esta característica novedosa? Entonces, cuando nosotros miramos el árbol, en el árbol las relaciones filogenéticas que están representadas allí nos permiten calcular cuál es la tasa de evolución dentro de esa filogenia, y es la velocidad a la cual un atributo simple o complejo, pero en todo caso sin apomorfias porque tiene que ser compartida y derivada con todas las otras ramas de esa topología, ha evolucionado. Y nosotros podríamos medirlo incluso a la velocidad a la cual la taxa con diferentes características se originan, se extinguen o se reemplazan unas a otras. Son diferentes maneras para examinar algo que es del interés, una pregunta que emerge simple y es ¿qué tan fácil las características novedosas aparecen o qué tan fácilmente las especies son reemplazadas o se extinguen o aparecen? Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo el cual vamos a discutir en esta clase. Como pueden ver, este es un artículo muy bonito de Maguire y colaboradores en el año 2014. No estoy seguro si ustedes saben, pero los colibríes son exclusivos del neotrópico y esta gente hizo una filogenia, como la pueden apreciar allí, que demuestra que los colibríes son un grupo monofilético y además de eso estudian diferentes grupos. Ustedes pueden ver a su mano derecha que hay unos planos cartesianos que muestran la tasa de diversificación como la variable independiente y dependiente de las unidades de tiempo. De izquierda a derecha tenemos el movimiento hacia el presente, es decir, a la izquierda está el pasado y hacia la derecha está el presente. Esa es la manera. ¿Sí? Una inquietud. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Los colibríes, solo por curiosidad, tienen tasas de evolución muy rápidas, muy altas? ¿Tienen qué? ¿Tasas de evolución muy altas? Pues de eso es precisamente lo que quiero hablar con ustedes. ¿Qué te dice la intuición a ti? ¿Que son altas o que son bajas o cómo son? Pues yo diría, pues yo pienso que sí, porque pues me hace pensar de que el hecho de que sean del neotrópico y de que haya tanta variedad, o sea, tanta diversidad con respecto a ellos, me hace creer de que sí. Pero, digamos, la intuición te dice que sí, pero digamos, ¿cuál sería la evidencia parcial, incompleta, lo que sea, pero digamos la evidencia teórica que te sugiere que eso es así? Así Pues, es que empezamos cualquier investigación, pues sí, aparte pues de esta filogenia que usted nos muestra, no sé, pues la intuición en la medida de que siempre que nosotros hablamos de colibríes vemos o hablamos de que pues siempre se tratan de especies diferentes, o sea, nunca se repiten las especies y siempre son muy, muy variables. Es que cuando uno ve las fotografías de aquí, entonces eso es lo que me hace, pues así empíricamente como que pensarlo, es por eso le pregunté. Bueno, primero que todo yo quiero como decir o manifestar que eso que estás haciendo de utilizar la imaginación, eso es lo que hacemos, esa es la manera adecuada de hacerlo, o por lo menos yo no conozco una diferente, pero es un primer paso, ¿cierto? Luego nos toca investigar, leer, pero es un primer paso imaginarse cómo son esos fenómenos y luego contrastar. Entonces, la idea de que expliquemos esta gráfica es que de pronto mires qué tan ajustada o afinada está tu intuición con respecto a eso que estás pensando, porque vamos a discutir es precisamente eso sobre las tasas de evolución. Entonces yo quiero explicar la gráfica para que ustedes puedan tener una idea de qué es lo que sucede y quiero darle 5 minutos a ustedes después de que yo la explique para que piensen y luego abramos una discusión relativamente corta para rescatar los mensajes más importantes de esa figura. Entonces, como decía, en ese plano cartesiano
En la variable independiente usted tiene la tasa de diversificación. Y en la variable dependiente tiene unidades de tiempo en millones de años. Todas están ajustadas a 20 millones de años, lo que sugiere que el ancestro común de todos los colibríes pues fue un organismo que habitó hace un poco más de 20 millones de años, de acuerdo con la gráfica. La línea negra que usted observa allí, que es prácticamente idéntica en todos los planos que usted ve en la figura, corresponde al promedio de la tasa de diversificación para todos los colibríes. Pero lo que usted ve en colores con unas sombras, en el caso del primer colibrí, que se llaman las esmeraldas, es una línea verde con un sombreado pues, verde. Nos muestra la tasa de diversificación para ese grupo en particular. Y entonces, ahora yo quiero que usted mire, tiene 8 grupos diferentes dentro de la filogenia de los colibríes, donde le están presentando la tasa de evolución de cada uno de esos grupos. Quiero que se tome unos minutos y piense al respecto, y nos encontramos, son las, espera un momentico, son las 8:26, a las 8:30 nos encontramos aquí de nuevo para discutir esta figura de acuerdo con lo que usted ha hecho. Ya en este momento en el curso usted es una persona madura y competente para hablar de estos temas. La idea es que en unos pocos minutos sinteticemos los mensajes más importantes que podemos rescatar de esta figura. Nos vemos a las 8:30 en punto.